Muy buen día. Nosotros somos Carlos Arip Carrillo Rodríguez, David Daniel Martínez Bedoya, Félix Ventura Paucar y su servidor Isaac Gómez Gómez. Es un honor presentar nuestro trabajo titulado Aproximaciones numéricas y heurísticas en torno al cálculo del rango de curvas elípticas, la conjetura de Birch and Swinnerton-Dyer, desarrollado en la Universidad Internacional de La Rioja bajo la dirección del doctor Marco Tulio Cerón López, como parte de la maestría en Ciencias Computacionales y Matemáticas Aplicadas. Nuestro trabajo se divide en tres bloques. El primer bloque presentaremos el problema del milenio, la conjetura de Birch-Swinnerton-Dyer, junto con la curva de mayor rango conocida, la hipótesis de nuestra investigación y los objetivos de este trabajo. El segundo bloque introduciremos el marco teórico, donde explicaremos qué es una curva elíptica, su estructura de grupo, el método de adición, las alturas y su relación con la criptografía y la función L. Finalmente, en el tercer bloque, mostraremos la parte aplicada, donde realizaremos simulaciones, analizaremos trayectorias estocásticas e implementaremos modelos de aprendizaje automático para predecir el rango, para finalizar con nuestras conclusiones. El problema del milenio sobre las curvas elípticas, la conjetura de Brian John Birch y Peterson Swinnerton-Dyer, fue formulada en los años 60. Propone la relación profunda entre el comportamiento de la función L asociada a una curva elíptica y su estructura algebraica. En particularmente, afirma que el orden de anulación de la función L en S igual a 1 coincide con el rango del grupo de puntos racionales de una curva elíptica. La curva elíptica de mayor rango conocido fue descubierta en 2024 por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison. Su colosal expresión aparece en pantalla. Tiene 29 generadores independientes y por tanto tal es su rango. Como puede advertirse, lo colosal de sus abscisas demanda de un tiempo computacional de ejecución enorme. De allí la dificultad de hacer avances rápidos en este campo. En nuestra hipótesis proponemos que podemos construir un método alternativo o una mejora de los procedimientos actuales, combinando los procesos estocásticos y el análisis de sensibilidad de parámetros para estimar el rango de una forma más eficiente y aplicable, especialmente en contextos donde los métodos algebraicos resultan impracticables. Nuestro objetivo general fue construir un marco experimental que integre el análisis numérico, el aprendizaje automático y el modelo estocástico para estudiar parámetros de curvas elípticas. Entre los objetivos particulares están aproximar las derivadas de la función L, agrupar curvas con aprendizaje automático, simular trayectorias estocásticas, así como explorar la relación entre parámetros criptográficos y el rango. Formalmente, una curva elíptica es el conjunto de puntos x, y z que satisfacen la relación mostrada en pantalla en el plano proyectivo. Se trata de una expresión en coordenadas homogéneas y, como podrá advertirse, todos sus monomios son de orden 3. No obstante, merced a un cambio de variable apropiado, pueden deshomogeneizarse las coordenadas para obtener expresiones en el plano afín. Se tratará entonces de curvas no singulares y suaves, de una rica estructura algebraica que sirve de base para la teoría de grupos y la criptografía. Tradicionalmente trabajaremos con dos formas, la llamada forma canónica de Weierstrass, mostrada a la izquierda, y la forma reducida de Weierstrass también. Si bien son formas referidas a una misma curva, su representación en el plano no es la misma en virtud de todas las transformaciones de coordenadas que se han necesitado para llegar a ellas. Cada curva elíptica definida sobre los números racionales forman un grupo abeliano de puntos racionales. Según la teoría de Mordell-Weil, este grupo se descompone en una parte libre generada por R puntos independientes, donde R es el rango, y una parte finita llamada su grupo de torsión. El teorema de Mazur clasifica todos los posibles subgrupos de torsión sobre los racionales. Solo existen 15 formas, ya sean grupos cíclicos de orden n, donde n puede tomar los valores entre 1 y 10 y 12, o productos de orden 2 y 2n, donde n puede tomar los valores entre 1 y 4. En todos los casos, el número de total de puntos de torsión está acotado, no pueden superar los 16. En la adición de puntos, sabemos que todas las curvas elípticas forman grupos abelianos mediante sumas algebraicas. Esta operación se conoce como el método de la cuerda y la tangente. Supongamos que tenemos dos puntos y son diferentes, el punto P y el punto Q. La recta que los une corta la curva en un tercer punto, el punto menos R. El reflejo sobre el eje X nos da una operación. El punto P más el punto Q va a ser igual al punto R. Por el contrario, si los puntos son iguales, el punto P es igual al punto Q, se usa el método de la tangente en P.
Esto nos dará un reflejo que sería 2 veces el punto P va a ser igual al punto R. Esta construcción garantiza la estructura de grupo en las curvas elípticas. También cabe mencionar que para encontrar el punto R, aparte de los procedimientos geométricos con rectas o tangentes, existen formas explícitas, pero estas dependen de los coeficientes de la curva en forma de muestras. Hola, soy David Daniel Martínez Bedoya y para darle continuidad a la adición de puntos, esta se utiliza en la criptografía de curva elíptica junto con el algoritmo de Diffie-Hellman. En este se acuerda un emisor, en este caso Ana, y un receptor Bob, que ambos en privado acuerdan un multiplicador escalar, una curva elíptica y un punto de partida. Lo que va a suceder es que Ana utilizará su multiplicador junto con el punto P y obtener así PA, el cual se le proporcionará a Bob. Asimismo, Bob también utilizará su multiplicador con el punto P para obtener PB y proporcionárselo a Ana. Ambos en privado utilizarán su respectivo multiplicador y así obtendrán el mismo punto de la curva elíptica, a partir del cual extraerán la coordenada X y así desencriptarán su mensaje. Las alturas canónicas son la energía aritmética de los generadores de la curva elíptica en cuestión. Dándole continuidad a la curva elíptica en esta presentación, podemos observar que de este lado se observa mayor altura canónica, a diferencia de estos extremos y del centro. Estos se utilizan para calcular el gramiano y de este se calcula el determinante y al corroborar que este es diferente de cero, podemos confirmar el rango de la curva elíptica. De la geometría aritmética se deriva la función L de Hazewell y la hipótesis generalizada de Riemann. Esta función L es de la que se trata la conjetura de Birch-Jespernet-Dyer, pero en este trabajo utilizamos su homólogo, la hipótesis generalizada de Riemann, de la cual al obtener su résima derivada y confirmar que ésta es mayor a cierto umbral, calculamos de esta manera el rango de la curva elíptica. Por lo que el enfoque numérico respecta para el cómputo del rango de curvas elípticas, otra de las vías que seguimos fue la diferenciación de alta precisión. Esta se cimenta en el hecho de que toda función L puede desarrollarse mediante un polinomio de Taylor hasta un grado arbitrario que garantice una buena precisión. Si este es demasiado pequeño, se perderá exactitud y en consecuencia habrá malas aproximaciones. Y si este es demasiado grande, habrá problemas en la ejecución computacional. Derivado del enunciado de la conjetura, sabemos nosotros que S sub 0 igual a 1 debe escogerse como el centro de nuestra serie. Así pues, la primera potencia de S menos 1, que en este desarrollo esté acompañada de un coeficiente no nulo, o al menos de un coeficiente que sea superior a 0 por cierta tolerancia fijada de antemano, determinará el valor del rango de la curva. Es decir, que R será el grado de la primera potencia que satisfaga esta condición. Para esta aproximación, construiremos nosotros un esquema de diferencias centrales, elegidas así por su sencillez y con un error de truncamiento de orden de la pésima potencia de h, siendo h un desplazamiento infinitesimal respecto del centro y p el último grado considerado en el polinomio de Taylor truncado. En este trabajo hemos elegido p igual a 8, de modo que todo polinomio construido será de lo sumo octavo grado en la variable s. El cálculo de las derivadas se dividía en dos casos en atención a su paridad, y estos daban lugar a sendos sistemas de ecuaciones matriciales distintas. Si la derivada es par, incluíamos el término central, mientras que si era impar, no lo considerábamos. El sistema resultante se podría escribir como la ecuación AC igual a B, y por las cuestiones de paridad ya referidas, las matrices de coeficientes tendrían dos expresiones distintas que son las que se ilustran en pantalla. Por su parte, el vector de términos independientes sería nulo, salvo en la fila n más 1, en donde valdría q, un parámetro real no nulo, en un principio indeterminado, pero más adelante completamente computado. Lo engorroso de los cálculos demanda el uso de un sistema algebraico computacional, en nuestro caso Maple. Una muestra de las salidas retornadas se ilustra enseguida, que es la quinta derivada, aproximada por diferencias finitas centrales. Una vez construidas todas estas expresiones, podíamos definir una función en Python que se ocupara de los cómputos. Hecho esto, ensayábamos 100 ejemplares cuyos rangos estuvieran comprendidos entre 0 y 3, ambos inclusive, seleccionadas estas aleatoriamente, y con ayuda de un ciclo buscamos entre los coeficientes del polinomio el primero que excediera la cota prefijada. Los resultados fueron tabulados para ser contrastados
con los rangos analíticos, y he aquí una muestra de las primeras 10 filas retornadas por nuestro guión. La complejidad del algoritmo es, a grandes rasgos, aproximadamente lineal, en concreto de k por n, siendo k una constante que depende del tiempo de cómputo de las series L y los rangos por los algoritmos propios que Sage-Math tiene incorporados, adicionando el número de operaciones que por cada diferencia finita requeríamos. En este caso hemos usado una tolerancia de 10 a la menos 5 y un paso de 25 milésimas. El error cometido con estos datos fue de apenas 10 a la menos 13. Lamentablemente, valores inferiores o superiores a h volvieron sumamente inestables los cálculos. Y por otro lado, el uso de tolerancias menores a la indicada devino en asignaciones incorrectas del rango, superiores al analítico, y a la inversa, con tolerancias mayores, obtuvimos rangos inferiores. El algoritmo, por su construcción, permitiría probar el cálculo de rangos entre 4 y 8. Lamentablemente, por no disponerse de una función L completamente determinada para curvas en estos rangos, supuso un obstáculo no franqueable. Además, para pequeñas variaciones de h, observamos variaciones erráticas de hasta 10 a la 40 en los cómputos, y variaciones de signo también inexplicables en apariencia, pero probablemente vinculadas a errores de redondeo. En un futuro, cuando las conjeturas de las que deriva la expresión de L sean comprobadas o mejor aproximadas, estos algoritmos cobrarán mayor importancia por su fiabilidad. Por otro lado, el código diseñado en este trabajo es escalable, en el sentido de que P puede tomar, a falta de restricciones evidentes, valores arbitrariamente grandes. Esto abre una ventana de posibilidades para explorar algoritmos de optimización que eviten tiempos de ejecución extremadamente largos. Ahora bien, para el análisis de curvas elípticas de rango superior, se tomaron 4.295 curvas de rangos de 3 hasta 29, de los cuales se calcularon los parámetros A y B de la ecuación reducida de Weyl-3, el conductor y el J invariante, que vienen siendo su número de identificación, así como el grupo de torsión. Esto con un primer programa. Con un segundo programa se implementó la hipótesis generalizada de Riemann para estimar el rango, y con otro programa se calcularon las alturas canónicas para con estas confirmar el rango de la curva elíptica. Los tres programas generan archivos de textos que, al fusionarlos, obtenemos la información necesaria para realizar gráficas de dispersión, en los que se utilizan ejes logarítmicos para enfrentar A versus B y conductor contra J invariante. Del mismo modo, con esa información, implementamos un programa para realizar regresiones hiperbólicas y regresiones lineales. Estos programas generan los siguientes resultados: el grupo de torsión, el cálculo de la magnitud de la derivada, la cual supera el umbral del que les mencioné, el cual es 2. El cálculo de los generadores, pero de estos sus alturas canónicas. Y en función de la regresión hiperbólica propuesta, se obtuvieron estos parámetros, beta 0 y beta 1. En este gráfico de dispersión A versus B, podemos observar cómo tienden a dar esta forma peculiar de X, la distribución de las curvas elípticas. Pero si enfrentamos el conductor con el J invariante, podemos observar cómo se distribuyen de manera radial los rangos de las curvas elípticas. De aquí se abre la brecha de combinar diferentes invariantes y observar el comportamiento de estas. Y después se realizaron gráficas de regresiones en las que se puede observar cómo al enfrentar A y B podemos generar una hipérbola cónica, ¿sí? Podemos observar también que con el error cuadrático medio se obtiene un resultado aceptable en cuanto a la implementación de esta regresión. No siempre se obtiene el mejor resultado, ya que para las curvas de rango 8 se puede observar cómo se distribuyen 5 ramas que ya no embonan con la regresión hiperbólica, por lo que se queda como tema de estudio en particular. Y también hay casos particulares como las curvas de rango 10 que pueden distribuirse de manera elegante con una distribución lineal y obtener un error cuadrático aceptable. Suma de Menestrenado es una heurística numérica que tiene como propósito estimar el rango de una curva elíptica definida sobre el campo de los números racionales. Aquí mostramos las componentes que utiliza: su número primo, la cota superior, el coeficiente de Fourier, un cuerpo finito y el conjunto de soluciones. La interpretación que tenemos aquí de la suma y el valor de la cota
Muestran aquí en la gráfica cómo desciende y cómo crece. Proceso de Ito y el método de Euler. Bien, aquí tenemos el proceso de Ito, adicionalmente tenemos el método de Euler. Ambas dos originan la ecuación estocástica de indiferencias. Hemos obtenido resultados de la regresión lineal bajo un análisis de 400 curvas elípticas. Y estos son los parámetros obtenidos que nos han permitido encontrar un modelo para una predicción de diferentes trayectorias elípticas. Aquí está la simulación de las trayectorias, cada una de ellas, y la evolución de las trayectorias estocásticas en la variable t con respecto al tiempo. En esta sesión hablaremos sobre el aprendizaje automático aplicada a la conjetura de Birch-Newton-Dyer, donde se realizó un análisis de 38.041 curvas elípticas. Estos datos provienen de la base de datos de Cremona. En ella se enlistan propiedades aritméticas de las curvas elípticas, de las cuales utilizaremos el valor de la función L, el discriminante, el conductor de la curva, la torsión, el invariante J y el coeficiente de Fourier. La variable que buscamos predecir es el rango con tres posibles valores 0, 1 y 2. A pesar que la distribución de datos es desbalanceada, con un 43% aproximadamente para el rango 0, un 51% para el rango 1 y solo un 5% para el rango 3, se dejó de esta manera para observar cómo afectaba a los diferentes modelos. Así también se utilizó una división de 80% de los datos para el entrenamiento de los modelos y un 20% para evaluarlos. Se realizó un procesamiento de datos que consistió en convertir el invariante J a valores numéricos reales, así como también extraer el primer valor de la función L. Se verificaron que los datos, no existieran datos faltantes, para tener un conjunto de datos de entrenamiento limpio y confiable. Los modelos que se utilizaron fueron tres modelos supervisados: Random Forest, XGBoost y SVM. Para el modelo SVM se aplicó Smooth, una técnica de sobremuestreo sintético, con el fin de balancear la clase minoritaria, que era el rango 2, seguido de una normalización de las variables predictoras. ¿Qué obtuvimos con estos modelos? Para el rango 0 y 1, Random Forest y XGBoost nos da un 100% de presión y sensibilidad. SVM nos da un 100% de presión y sensibilidad para el rango 0, pero un 63% para el rango 1. Para el rango 2, Random Forest y XGBoost nos da un 100% de presión y una sensibilidad muy cercana, del 99 y 95% para cada una de ellas. El problema recae en SVM, donde podemos observar que tiene una presión del 14%. Esto puede ser debido a que el rango 2 es una clase minorista, aunque tuvo una sensibilidad del 58%. Tras revisar los modelos, podemos observar cuáles son las variables de mayor importancia para ellos, en donde obtenemos que el valor de la función L en S igual a 1 es la variable de mayor relevancia, seguido del discriminante, la invariante J, el orden de torsión y los otros 5, ¿no? Lo que coincide, o sea, no está mal, esto coincide con la conjetura de Birch-Newton-Dyer, que relaciona el orden de acumulación de la función L con el rango. Tras definir las variables más influyentes, aplicamos PCA para reducir la dimensión y K-means para explorar agrupamientos no supervisados. El resultado fue una segmentación en tres grupos bien definidos, como podemos observar, lo que indica que las variables seleccionadas capturan una estructura interna significativa en el conjunto de las curvas elípticas. A manera de cierre, presentamos la complejidad computacional y los tiempos de ejecución de cada uno de los algoritmos desarrollados en este trabajo. Cada que fue posible, en aras de hacer una comparación más efectiva, se usaron 100 ejemplares o un número próximo a este. La complejidad en casi todos los algoritmos resultó ser lineal o aproximadamente lineal, si bien algunos de ellos, de momento, no se consideran eficientes y pueden en un futuro mejorar.